un apartado en este programa que siempre atendemos, siempre dando un poco las actualizaciones, es el sector de las residencias donde están nuestros mayores, el colectivo especialmente más vulnerable que se está cebando el COVID-19 con ellos. Queremos una información de primera mano del colectivo de organizaciones empresariales de los centros de atención de personas mayores de Vizcaya. Arratsaldeon, Santiago Canales, te estamos viendo ya, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yoli. Director gerente de IMQ Igurco. Déjame aportar una pequeña introducción antes de hacer la pregunta. Decíamos, el COVID-19 afecta especialmente a las personas mayores de 85 años. En las residencias viven especialmente las personas mayores de 85 años y están viéndose contagiadas o están falleciendo a causa de esta epidemia. ¿Estaban las residencias o están las residencias preparadas para hacer frente a esta epidemia? Bueno, si me preguntas si estaban preparadas en el pasado, te diría que como el resto de la sociedad. Eso es. Pues yo creo que ninguno estábamos preparados, no sabíamos lo que iba a ser esto. Y en ese sentido nosotros no podemos decir que estábamos preparados para una situación de este tipo. Pues hace 3 meses no estábamos preparados ni lo estábamos viendo venir. Lo que sí hemos hecho, como creo que ha hecho toda la sociedad, es adaptarnos rápidamente a esta situación, tomar medidas y contener su propagación al máximo. Pero las residencias, insisto, un poco, no dejan de ser un poco el reflejo de lo que está aconteciendo en todos nuestros apartados sociales. Nos consta que las residencias trabajan un número elevado de empleadas, digamos, sí. sanitarios, sí. Especialmente mujeres que se están desviviendo por la atención de nuestros mayores. Bueno, así es. Si hablamos de Vizcaya, yo puedo dar cifras aproximadas, ¿no? Porque de las 10.500 plazas, pues podemos hablar de 6.000, 7.000 trabajadoras, sobre todo, como bien dices tú, mayoritariamente gerocultoras, cuya preparación y formación es la de los cuidados a personas mayores, dependientes, en un 90%, calculo yo, un 80% de ellos grado 3 de dependencia, que es la máxima que se reconoce en el sistema de valoración de la dependencia, y que son personas muy mayores, como decías tú, que además de ser dependientes, pues generalmente tienen 4 o 5 patologías, enfermedades que tienen crónicas, y que si las enumeráramos, pues son todas esas enfermedades que identifican a las personas de riesgo en la calle también. Vuelvo a insistir un poco porque no es diferente lo que ocurre en las residencias de lo que está ocurriendo en la sociedad, más allá del perfil de las personas que conviven con nosotros, ¿no? Que conviven en esos centros y que son personas, por hablar datos que yo puedo tener de nuestro grupo, pues un 30% son mayores de 90 años. Y aproximadamente un 45% están entre los 80 y los 90 años. Y esa es nuestra realidad. Y efectivamente, esta pandemia, este virus, pues afecta sobremanera a esas personas, no tanto por la edad como por las patologías que sufren, que por eso están en residencias. Y eso lo saben muy bien las familias, que son de los que yo me quiero acordar también ahora, porque llevan más de un mes sin visitar a sus familiares, ¿no? Y lo saben los residentes, que tienen capacidad de entender lo que está sucediendo, que no son muchos, pero algunos de ellos tienen esa capacidad, y no entienden por qué, por ejemplo, tienen que mantenerse en la habitación, porque existe el riesgo de contagio dentro de los centros, ¿no? Ten en cuenta, Yolanda, que en los centros venimos siempre trabajando por tratar de preservar las relaciones sociales de nuestros residentes, de los residentes, las relaciones sociales con sus compañeros de residencia, pero también con el entorno, muchas veces con colegios cercanos o con asociaciones que vienen a visitarnos, o con escuelas de música, como teníais en el vídeo anteriormente, que muchas veces gentilmente acuden a los... Todo esto hemos tenido que pararlo, ¿no? Y bueno, es una situación para nosotros complicada de explicar, y sobre todo para ellos y las familias
pues dura. Y sin embargo, tengo que decir que la inmensa mayoría de las familias están demostrando una responsabilidad y a veces hasta un agradecimiento, nos están demostrando que es digno de mención y de agradecimiento, porque no cabe duda que estas gerocultoras de las que hablábamos, necesitan de ese reconocimiento para seguir haciendo la labor que están desplegando de modo increíble. Yo diría que se están entregando a maximizar la seguridad y los cuidados, vamos, como si fueran sus familiares, que es lo que hacen, porque es lo que son, como bien dicen ellas muchas veces. Es que, Santiago, todo eso nos consta porque aquí en Tele7, y le mando un saludo a mi compañera Cintia Laiseca, ella hace un programa de mayores, se llama Palabras Mayores, visitando residencias, y ve cómo comparten los mayores momentos, juegos con alumnos de colegios cercanos. Pero efectivamente, este aislamiento, que si a todos nos resulta duro, ¿de qué forma no va a tener unas consecuencias también en nuestros mayores? ¿Cómo les haces entender, aparte de con buenas palabras, pero que no puede recibir visitas, que no puede estar jugando a las cartas con sus compañeros de planta, cosas tan sencillas como esas? O sea, que a esto luego tiene otra consecuencia, ¿no? Sí. A ver, has empezado preguntándome si estábamos preparados. Y te he dicho que como los demás no lo estábamos, pero nos hemos preparado. Y es verdad que nos hemos preparado y en estos momentos hay protocolos de actuación, se han segmentado los centros de tal manera que evitar los contagios entre unos y otros y hacer módulos de cuidados más pequeños, ¿no? Y que afectan a menos personas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que también tenemos que empezar a pensar como el resto de la sociedad, y ya estamos trabajando en ello, en cuál será nuestra desescalada, ¿no? Que tanto, es decir, es cierto, hemos establecido unas medidas muy duras para contener esta pandemia que no se pueden sostener en el tiempo, y tendremos que tomar decisiones, y yo creo que ya hay a nivel sectorial, en la patronal GESCA, que es por la que yo estoy aquí, ya se está hablando de cómo nos vamos a empezar a preparar para poder cambiar alguna de estas cosas, porque como el resto de la sociedad, vuelvo a insistir, ¿no? Todos estamos pensando en quién va a poder salir a la calle, ahora son los niños, quién va a salir después, pero obviamente nosotros no podemos mantener las residencias sin visitas durante mucho más tiempo, y algo tendremos que hacer, y entonces tendremos que asumir todos el riesgo que esto supone también, ¿no? Porque obviamente y esa Santiago, esa desescalada la podéis decidirla, digamos, entre el gremio, o tenéis que contar con la colaboración o con lo que diga la Diputación, en este caso el Departamento de Acción Social. Como bien sabes, estamos en una situación de alarma donde digamos que los derechos están restringidos, ¿no? Nosotros para esto, como hemos venido haciendo desde el minuto uno, vamos a seguir colaborando con las administraciones públicas y con las instituciones y con la Diputación en Acción Social, por supuesto, y con Salud, porque tiene mucho que decirnos, ¿no? Nosotros no somos unos expertos sanitarios. Nosotros cuidamos de personas mayores, no, y por tanto no queremos sustituir ni pretendemos sustituir a quienes tienen que ser los expertos, los que nos dicten el cómo, y propondremos ideas, colaboraremos con ellos y tenemos que ir viendo cómo manejar esta situación, porque me temo que hasta que no haya una vacuna vamos a convivir con este virus. Sí. Pero todos, insisto un poco en este discurso, todos vamos a convivir con este virus. Se está instalando en la sociedad una imagen negativa, entre comillas, de las residencias. ¿Está justificada esta imagen? Bueno, este es el motivo en el que nosotros hemos hecho una nota de prensa recientemente, todas las patronales del sector, porque en sí nos preocupa. Nos preocupa sobre todo este discurso que se pueda estar instalando, sobre todo por las familias, que son las que están escuchando estas cosas y no pueden ver a su familiar, y eso les genera obviamente inquietud, miedo, lógicamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un discurso que no
corresponde a la realidad. Y creo que los datos, los tan manidos datos que se quieren publicar todos los días, pues también reflejan que esto no es. Es decir, que la última información que yo he leído de la Diputación Foral de Vizcaya, porque todo se puede decir de una manera o de otra, pues dice que hay más de 100 residencias sin el virus. Todavía, y digo todavía, porque no sabemos cómo evolucionará esto, ¿no? Sí. Que son 2/3 de las residencias. O sea, la mayor parte de las residencias están libres de virus a día de hoy y el resto está trabajando denodadamente para contenerlo. Lo que sabemos es cuál es el perfil de nuestros residentes y el efecto que tiene el virus sobre ellos. Efectivamente, 155 residencias para mayores en Vizcaya, y de ellas se han dado personas afectadas, son 47. De las 155 residencias, sí, son 47 las que tienen. Sí. Pero quiero aprovechar... Esto se puede leer, Yolanda, sí. es que hay 113, no, he hecho la resta muy rápido, igual me he confundido, pero más de 100. Vale, la otra parte, leerlo de otra forma. Es que se puede poner el titular que uno quiera. Pues precisamente, seguro que tienes constancia que el Ararteko hoy mismo ha hecho públicas unas declaraciones en las que dice hay que repensar el modelo de residencias porque en algunas el lucro es importante. Esto resumido, es una nota que a última hora, vamos. ¿Qué le tienes que decir al Ararteko o qué le decís el gremio de los centros residenciales al Ararteko? Bueno, yo creo que el Ararteko conoce muy bien la realidad de las residencias de Euskadi y cuando dice algunas, esa frase extraída de toda una entrevista de 2 páginas, que es la que yo me he leído, pues habría que averiguar exactamente a quién se puede referir, a quién no, pero el Ararteko conoce perfectamente el funcionamiento, la calidad asistencial que se presta en toda la red de residencias de Euskadi, insisto, y nosotros pues no tenemos ningún inconveniente y así lo haremos en analizar con él, como lo estamos haciendo con otras instituciones, cuál es la situación actual, qué medidas están adoptando, qué protocolos se han puesto, qué protecciones tenemos en los centros, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo estamos colaborando con todas las administraciones, no solo facilitando esa información diaria que permite que esos datos estén agrupados, sino como en estos momentos, y yo creo que son momentos y han sido momentos complicados, hemos tenido inspecciones tanto de los servicios sociales como de los servicios sanitarios, donde muchos trabajadores no entendían cómo ahora, decían, ¿no? Cómo ahora, pues vienen para que precisamente esas instituciones puedan decir a la sociedad que estamos haciendo bien las cosas. Y es una incomodidad, yo reconozco y me consta que están trabajando a marchas forzadas. Nosotros en concreto, en nuestro grupo, hemos pasado inspecciones en sábado, que no suele ser habitual. Y pues cuando estás con esta tensión, porque no vamos a negar, ¿no? Que el miedo al contagio genera tensión, te preguntas, pero bueno, la respuesta es clara, ¿no? Las instituciones están velando porque las cosas se sigan haciendo bien, como nos hacen inspecciones continuamente y los resultados de ellos están y se publican anualmente, etcétera, etcétera. Y la conclusión es que la red de residencias de Euskadi es una gran red y hace las cosas con mucha calidad. Y el Ararteko lo sabe, no tengo ninguna duda. Santiago Canales, director gerente de IMQ Igurco, gracias por estas declaraciones. Si te parece, volveremos a hablar y nos gustaría poder estar, porque tienes una de las residencias, Igurco Umbe, precisamente para el tema de los afectados o los positivos con coronavirus. Sí, estamos trabajando ahí. Yo quisiera que también haya sido una colaboración estrecha, en este caso con la Diputación Foral de Vizcaya y en colaboración también con Salud, pero también quisiera hacer que hemos conseguido poner esto en marcha gracias a la colaboración del resto del sector, que en algunos casos nos han aportado profesionales para poder hacerlo, porque quiero decir que ahí se está atendiendo a unas personas y ahí no había una plantilla de trabajadores, la hemos tenido que construir en unos pocos días y yo creo que el sector ha demostrado que colaborando, ¿no?, con las instituciones y entre ellos es capaz de poner en marcha un recurso, como se ha puesto otro en Virgineche, para prestar servicio a aquellas residencias que no podían mantener a un positivo de coronavirus
en las debidas condiciones de seguridad de no contagiar a otros compañeros, porque no están ahí, también es importante, son residentes enfermos de coronavirus, pero si estuvieran en una situación grave de salud, estarían en un hospital, no estarían con nosotros. Es decir, que no han dejado de ser, su condición de ser un espacio sociosanitario, como decimos nosotros, y no un espacio hospitalario. Seguimos haciendo los cuidados a personas mayores, frágiles, que hacemos habitualmente. Y ahí reconocer a todo el sector cómo ha ayudado a poner estos recursos en marcha, que creo que están haciendo una gran labor. Pues a continuar con esa labor, porque el objetivo es común para todos, para vosotros, para los trabajadores, para los que estamos al otro lado de la televisión, que es que queremos a nuestros mayores y queremos que vivan en las mejores condiciones posibles. Sobre todo, Yolanda, para los residentes y sus familiares que están pasando unos momentos complicados. Como todos los demás, es verdad que como todos los demás. Pero hay que tranquilizarles un poco, sobre todo a los familiares. Muchísimas gracias. A ti, Yolanda. A continuar con la labor que seguimos en pandemia, seguimos con el confinamiento, día 41